Hola, hola, un saludo muy cordial a todos ustedes. Vamos con el siguiente podcast de la materia Relaciones Humanas y Ética Profesional. Estamos con el primer audio de la unidad didáctica, el nivel personal, comunicación consigo mismo y limitaciones en la comunicación. Comencemos. Nivel personal, la comunicación consigo mismo. Muchas veces cuando caminamos en las calles y en otros espacios podemos observar personas que caminan encogidas y la cabeza agachada, casi como pidiendo perdón por ocupar un lugar en la calle. Con poder observarlas casi podemos adivinar cuál es su estado de ánimo. No obstante, la mayoría de las personas no tienen conciencia de cómo caminan y qué expresan con sus rostros, sus miradas y sus posturas. De tal manera es muy importante conocerse a sí mismo, tanto en el ámbito interior y exterior de cada persona. Entonces, ¿qué significa conocerse a sí mismos? Se refiere a la importancia del autoconocimiento de cada persona. En el ámbito educativo o el trabajo con personas podemos decir la siguiente frase: ¿cómo puedo decir que los conozco a ellos si no me conozco a mí mismo? A continuación, algunas frases de autoconocimiento. ¿Qué nos dice Aldous Huxley? Nos dice: solo hay una pequeña parte del universo de las que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Esa parte eres tú. Otra que nos dice Benjamin Franklin: hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. ¿Qué tan duro es conocernos a nosotros mismos? ¿No? Por eso es muy importante la conciencia de sí mismo. Cada persona es consciente de lo que le pasa y los medios que está experimentando. En su crecimiento tiene la percepción, que son las impresiones que se comunican a través de los sentidos, los aparatos introspectivos, que es reconocer las sensaciones internas, los cuales estos instrumentos te ayudan a desarrollar una conciencia de sí mismo. La relación cuerpo-mente. En esta situación es la facultad de discriminar y de bloquear sensaciones y estímulos. Esto tiene que ver con el cerebro. En muchas ocasiones, esa falta de comunicación no permite prestar atención a nuestro cuerpo, lo que trae consecuencias negativas para nuestra vida diaria. Otra situación más: el aprendizaje social de nuestras conductas incluye el aprender a no tomar en cuenta el cuerpo. En nuestra cultura, la educación valora más lo racional, lo que tiene que ver con el mundo de los conceptos, la parte lógica, las ideas, que lo corporal y lo sensorial. Nos encontramos conversando con alguien que habla mucho y no sabemos cómo sacarlo de encima. Como resultado de esta incómoda situación, podemos comenzar a sentir dolor de cabeza. ¿Cuándo terminará su conversación?, nos preguntamos. Esto nos indica que el cuerpo no solo es receptor de estímulos, sino que también reacciona frente a ellos. Tal vez lo más racional sería decirle: sabes, estoy preocupado, ¿por qué voy a llegar un poco tarde? O sabes, no estoy con ánimo de escucharte, ¿te parece que conversemos otro día? ¿No? Entonces, como podemos ver, también ahí juega un elemento muy importante. Esto nos lleva a la emoción como respuesta al mundo exterior. ¿Qué es la emoción? La emoción es una forma de alerta o de escape de nuestro cuerpo frente a una estimulación excesiva. La emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho. Si bien los seres humanos se emocionan, la forma de expresión varía y va dependiendo de nuestra forma de socialización. La emoción es una reacción saludable del cuerpo frente a los estímulos del medio. Vamos a distinguir dos tipos de emociones: las emociones positivas o permitidas y las negativas. Estas se pueden diferenciar dependiendo el estatus o sexo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no es bien visto que una mujer demuestre su rabia en público, ¿no? ¿Por qué? Porque, no está permitido socialmente, ¿no?, que una mujer se enoje. Ni tampoco que un hombre demuestre su pena o como conocemos, ¿no?, o que esté llorando, ¿no? Entonces eso tampoco es muy permitido socialmente. Entonces, este tipo de emociones va dependiendo del estatus y del sexo.
La postura corporal como comunicación. Ahora recordemos lo siguiente. Este todo integrado que es la mente y cuerpo se manifiesta a través del cuerpo, ¿ya? La emoción también es un llamado o un mensaje a otros. Cada vez que mostramos un sentimiento intenso de alegría o tristeza, estamos queriendo comunicar algo. Cada persona presenta posturas corporales como resultado de emociones deprimidas. Esto lo podemos observar en nosotros y en nosotros mismos, como puede ser movimiento con las manos, los brazos, movimiento con los ojos y mucho más. Cuando nosotros reconocemos mensajes del cuerpo, algunas características nuestras se manifiestan a través de nuestros gestos o actitudes corporales. En el caso de los gestos mostramos enojo, alegría y tristeza, ¿no? Entre algunos más. En el caso de la actitud corporal es la reacción momentánea del cuerpo frente a algo que nos afecta. Por ejemplo, puede ser no querer que nos toquen, no mirar de frente a las personas o mordernos las uñas de las manos mientras no estamos un poco nerviosos, ¿no? O enojados, ¿no? Limitaciones en la comunicación. La comunicación nos ayuda a adquirir información sobre la realidad. Además, es la forma privilegiada de relación del ser humano con otros de su especie. Pero paradójicamente, en nuestros tiempos, las personas experimentan sufrimiento psicológico debido a problemas de comunicación, porque no pueden comunicarse efectivamente. Es algo que nosotros hemos creado nuestras propias barreras. John Thomas Grinder, que fue doctor en lingüística, y Richard Bandler, que estudió matemática y psicólogo, ellos nos dicen que los hombres tienen diferentes representaciones de lo que es el mundo. Estas representaciones diferentes son el resultado de tres tipos de limitaciones. La primera, las limitaciones neurológicas. Ellos nos dicen, los sentidos no captan todo lo que sucede en el medio. Por ejemplo, existen ondas de sonido o de luz que simplemente no están dentro de nuestras posibilidades de percepción. Por lo tanto, nuestros modelos de mundo son diferentes del mundo real, porque nuestro sistema nervioso distorsiona y borra sistemáticamente trozos enteros de él. El universo físico donde nos encontramos es percibido por nuestros sentidos, luego que ha sido procesado por el cerebro y sistema nervioso. Eso nos trae limitaciones, comentan ellos, porque estamos programados sensorialmente según nuestra especie humana, ya que algunos animales tienen mucho más desarrollado que nosotros ciertos sentidos, como el olfato y el oído en el perro, la vista en el águila. Luego tenemos las limitaciones como producto de las pautas sociales. Cada grupo social tiene códigos lingüísticos propios que son aceptados socialmente. Ellos comentan, por ejemplo, la civilización a la que pertenecemos ejerce sobre nosotros influencias que configuran nuestra actitud, pensamiento, creencias más arraigadas, ¿qué quiere decir? Totalmente integradas a un sistema de sociedad, familia, religión, música, lenguaje, comida y etc. Eso estructura nuestras creencias existenciales. Cuando nos toca vivir en países de culturas y costumbres muy diferentes a las de nuestro país de origen, nos resulta muy difícil adaptarnos a ese nuevo ambiente. Para algunas personas es más, es casi imposible. En nuestro caso de Bolivia existen barreras de tipo regional, que igual van a ser de nivel de pensamiento, creencias, lenguaje, música, religión, etc. En el caso de las diferencias pueden ser ciudad, pueblo, zonas centrales, laderas, pueden ser departamentales, etc. Eso produce estas limitaciones en nosotros. Posteriormente tenemos las limitaciones individuales. ¿Qué son las limitaciones individuales? Son las representaciones de mundo que hacemos producto de nuestra historia personal, de intereses, gustos, pautas de conductas, hábitos, y que pueden servir para enriquecer o empobrecer nuestra vida. Palabras que tienen significado diferente, etc. Mecanismos de comprensión de la realidad. El ser humano usa tres mecanismos para relacionarse y estructurar su percepción del mundo. Entre ellas tenemos la generalización. Ocurre cuando una experiencia particular se convierte en el modelo para enfrentar futuras experiencias. En términos de comunicación, cuando pensamos que una persona no es escuchada cuando habla de forma suave o bajita, pero sí lo es cuando habla de forma agresiva, entonces esta persona podría generalizar esta experiencia y convertirla en una norma individual, que dice, para que me escuchen debo hablar agresivamente. Luego tenemos la eliminación.
es una manera selectiva de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Podemos eliminar todos los ruidos que hay en la sala para escuchar solo a la persona que estamos a nuestro lado. También podemos eliminar muestras de percepción, mensajes de cariño que nos llegan de alguien. También podemos eliminar de nuestra percepción muchas conductas positivas de alguien a quien hemos catalogado como negativo. Luego tenemos la distorsión. La distorsión nos permite hacer cambios en lo que percibimos o sentimos, o simplemente negamos la evidencia. Si alguien cree que si se encuentra con una persona determinada será sumamente abusivo, con seguridad va a distorsionar ese encuentro, de manera que realmente sea abusivo ese encuentro, aunque la otra persona comunique cuestiones muy alegres o entretenidas, ¿no? Eso sería entre los tres elementos o mecanismos de comprensión de la realidad. Algunas formas de generalización que bloquean una buena comunicación. Entre ellas vamos a hablar de dos: el prejuicio y la caracterización. En el caso del prejuicio, es un juicio de valor acerca de características que se atribuyen a un grupo de personas. Consideramos a los prejuicios como obstáculos o límites impracticables para el desarrollo de la razón humana. En el caso de la educación, la educadora puede incluir a estos prejuicios, aunque no es lo correcto, pero puede pasar. Entre ellos tenemos los prejuicios de origen, los prejuicios raciales, los prejuicios de género, los prejuicios sexuales, los prejuicios de clase, los prejuicios de apariencia, de edad, ¿no? También en la escuela puede haber varios prejuicios entre estudiantes. Algunos de los prejuicios más comunes es el sobrepeso. Por ejemplo, los niños que padecen, ya sea por hábito o por enfermedad, gordura, son blanco de burlas en la escuela, y los niños crecen con el prejuicio de relacionar una persona si no obesa con más peso como alguien feo, poco agraciado, no aceptable en la sociedad, porque desde el principio a los niños se les enseña un estereotipo de belleza y de que ésta debe tener ciertas características para ser aceptado. Luego tenemos la caracterización. ¿Qué es la caracterización? Es la forma como se identifica a los otros o a uno mismo. El problema se produce cuando se cosifica las caracterizaciones, es decir, que se les da el sello de cosas, de rasgos permanentes. Es como decir, es una característica de esta persona. Se basa en una o más situaciones de un aspecto particular de la persona, a partir de las cuales se define a toda una persona. Por ejemplo, puede ser: María es una persona muy alegre, Constancia es una persona muy puntual, porque ha sido esos rasgos característicos que se dio al inicio, ¿no? Ahora, la caracterización negativa es la que nos debe preocupar, dado que influye en un baja autoestima, que influye, ¿no?, en baja autoestima, y también hace que no intentemos desarrollar algunos aspectos, como si el destino o la fatalidad dirigiera nuestras vidas a esas personas. Por ejemplo, puede ser: Rogelia es muy renegona, David es muy gritón, ¿no? Esas que al inicio dieron esa característica, ¿no? Entonces, como podemos ver, estos dos aspectos pueden bloquear una buena comunicación, ¿no? Entonces, tratemos de pensar y de reflexionar a partir de lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, de esta manera hemos terminado, y espero que hayamos aprendido algunos términos y cómo se desarrolla la comunicación y cómo es importante conocernos a nosotros mismos para tener unas buenas relaciones humanas. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado y será en otra ocasión.